continuar con los devocionales dominicales. Antes de ello, vamos a desearle muchas felicidades a todas las madrecitas, ¿verdad? Que Dios les bendiga ricamente, que Dios les bendiga abundantemente, que el Señor sea con ellas en sus casas, que tengan un poco de paciencia. Y bueno, ya vendrá el momento en que podamos vernos, saludarnos, quizá no de mano, ¿verdad? Pero vernos y recordarnos juntos aquí en la casa de nuestro Dios. Muchas felicidades entonces a todas las hermanas, todas las madres, y que Dios les bendiga ricamente, ¿verdad? Un fuerte abrazo, un saludo cordial, y deseamos que Dios esté con ellas y que esté bien. Vamos, hermanos, a tener nuestro tema devocional de esta mañana. En esta ocasión vamos a ver en la palabra de Dios, en la Biblia, el libro de Santiago. Santiago capítulo 4 y capítulo 5. Por supuesto, solamente tomaremos algunos pasajes para nuestro tema devocional. Santiago capítulo 4 y capítulo 5. Y en esta ocasión voy a enseñar, a darles 3 cosas que vamos a ver en este tema titulado Dios ayuda. ¿Lo creemos? Amén. Dice Isaías 41:13, Dios mismo dice, yo te ayudo, ¿verdad? Cuando la persona está cansada, cuando usted está necesitado, cuando usted está débil, presionado, triste, acongojado o desanimado, como en la situación con la que estamos viviendo en nuestros días, necesita ayuda, ¿verdad? Necesitamos la ayuda. Pues el Dios de los cielos, el Dios eterno, el Dios creador de todas las cosas, el soberano, ha decidido ayudar a los que le pidan ayuda. ¿Sí? Recuerda, hermano, recuerda, hermana, que necesitamos el poder divino para vencer las dificultades de la vida, y está accesible en nuestro bendito Dios. Veamos lo que dice Santiago 4:8. Santiago 4:8. Vamos a ver 3 cosas que usted necesita para que Dios le ayude en estos tiempos de gran necesidad, tiempos de crisis, tiempos de dolor, de tristeza, de llanto, de desesperación, ¿qué diríamos? Dificultades fuertes para muchos. Dice aquí el pasaje de Santiago 4:8, la primera cosa dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En el capítulo 5, versículo 15 y 16 nos dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en primer lugar, hermanos, tenemos aquí para una de las 3 cosas que necesita para la ayuda de Dios en estos tiempos de gran necesidad. La primera cosa es la oración, ¿verdad? Dice Santiago 4:8 de nuevo, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿A quién hay que acercarse para la ayuda, hermanos? A Dios, ¿verdad? Los creyentes estamos conscientes de estas cosas y seguros de que hay que acercarse a Dios para encontrar, ¿verdad?, y solicitar su ayuda, como dice Hebreos 4:16, que el trono de la gracia está abierto a todo aquel que ha conocido a Cristo como su Salvador personal, para solicitar ayuda para el oportuno socorro, dice la Escritura. Pues aquí encontramos que mucha gente necesita acercarse a Dios actualmente.
Si hay alguien que me escucha y no tiene a Cristo como su Salvador personal, pues recíbalo, ¿verdad?, como su Salvador personal, para que pueda acercarse al Dios verdadero. El Dios verdadero no está en una estampa, no está en una imagen, no está en un santuario, en un nicho o en una capilla. El Dios eterno, el Dios verdadero está en los cielos, está en todo lugar al mismo tiempo, porque es omnipresente. Él es el Todopoderoso que ha creado todas las cosas y no se le puede comparar con nada. Dice Isaías, ¿verdad? Capítulo 40, 41 y 33. Dice la palabra de Dios que no se le puede comparar a Dios con alguna imagen. No hay manera de hacerlo. Entonces, la primera cosa que necesita para obtener la ayuda de Dios es acercarse a Él. Dice el versículo, y Él se acercará a vosotros. Esto nos indica que tiene que orar, ¿verdad? Orar al Dios verdadero, no rezar. Los rezos no son oraciones. Y las oraciones que a veces venden en las estampas o las ponen en alguna lona en grande, no son oraciones. Y si es una oración que hizo cierta persona, pues es su oración, ¿verdad? Y no es la nuestra. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar allá en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Él dijo, cuando debes decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto nos dio una manera de acercarnos a Dios para pedirle en nuestras palabras lo que necesitamos. Entonces, orar al Dios verdadero es hablarle, es acercarse para hablarle. La oración es la vía ordenada por Dios en la cual los creyentes en Jesucristo pueden recibir de Él lo que necesitan. Santiago 4:2 dice, no tenéis lo que deseáis porque pedís, no pedís, ¿verdad? La última frase de Santiago 4:2 dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, vemos aquí en la palabra de Dios que la oración, hermanos, debe ser algo importante en nuestra vida para solicitar la ayuda de Dios en los tiempos de gran necesidad, ¿verdad? La oración debe ser con el propósito correcto. Mire Santiago 4:3. Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, la oración debe ser con el propósito correcto, motivos correctos, bajo la voluntad del Señor. Allá en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que sea verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Pedir, hermanos, con motivos correctos es pedir bajo la voluntad del Señor, como dice 1 de Juan capítulo 5, 1 de Juan capítulo 5 y versículo 14 y 15. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Dice así, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno... Dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, Dios escucha nuestras oraciones cuando son con motivos correctos, cuando son con motivos, hermanos, dentro y el marco de la voluntad de Dios. Sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces estamos conscientes, estamos tranquilos, estamos seguros que Él va a contestar las peticiones que nosotros le hayamos hecho. Esa es la primera cosa. ¿Quiere la ayuda de Dios? Dios quiere ayudar, pero necesita acercarse a Él para que Él se acerque a usted. La segunda cosa, en segundo lugar, para recibir la ayuda de nuestro Dios, dice Santiago 4:10. Allí donde estamos en nuestro pasaje, Santiago 4:10, dice la palabra del Señor así: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si se acerca a Dios, tiene que hacerlo con una actitud correcta, humildad. La humildad es la segunda cosa. La humildad, hermanos, es una actitud correcta para acercarse a Dios. Si usted quiere acercarse a Dios, hágalo con humildad.
Hágalo con Dios al acercarse a Él para orar. Sea humilde delante de Dios. Dice el versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso lo encontramos en Proverbios 3:34. Allá en Proverbios capítulo 3 y el versículo 34 dice la escritura así: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. La arrogancia, la altivez y todas esas cosas, hermanos, no entran en la presencia de Dios. No puede la persona creer que Dios va a contestar cuando lo hace con arrogancia. ¿Se acuerdan cuando Cristo nos dijo allá en Mateo 18, no, Lucas 18, hablando acerca de aquel hombre que era fariseo y el otro publicano? Subieron a orar. Y dice la Biblia que el fariseo oraba con orgullo, con altanería, con cierta vanagloria, con vanidad, ¿verdad? Acercándose a Dios, diciéndole: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres pecadores. Compararse a otros y creerse mejor es orgullo, es arrogancia. Dios no acepta una oración así. Por eso dice el pasaje: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Si lo hacemos con humildad, si usted lo hace con humildad, sometiéndose a Dios, Dios se va a acercar a usted para ayudar. ¿Pero qué es humildad? ¿Qué es humildad? Humildad es esa cosa extraña, es esa virtud extraña, virtud cristiana, que desaparece en el momento en que uno se da cuenta que la posee. Repito, humildad es esa extraña virtud cristiana que desaparece en el momento en que uno se da cuenta que la posee. Es la completa ausencia de orgullo. Es un temperamento manso y paciente que es caracterizado por la ausencia de presunción, jactancia y vanagloria. La verdadera humildad ante Dios surge de un sentimiento de fracaso, de impotencia, de incapacidad, a la luz de la suficiencia infinita del Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Ha escuchado usted gente decir: yo te mando en el nombre de Jesucristo? A Dios nadie le va a ordenar, hermano. Yo declaro. ¿Ha escuchado eso, hermano? Ellos piensan que eso es autoridad de Dios. No. Dios no necesita de estas cosas para ayudarnos. Él quiere nuestra humildad. Por eso el Señor dijo: cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. En Marcos 11, 28 y 29, el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El orgullo no da nada de esas cosas. Es más, Dios ni escucha esa oración, porque no hay humildad en el corazón de la persona. El Señor quiere que el cristiano, al acercarse a Él, lo haga con humildad. Si no, veamos lo que dice el Salmo 138:6. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Acérquese a Él, hermano, y Él se acercará a usted. Acérquese a Él, usted que me escucha en esta hora, y Dios se acercará a usted, pero hágalo con humildad. Dice Isaías 57, versículo 15: porque así dijo el alto y sublime, dice Dios, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice Dios: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién habita Dios? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces la ayuda viene, hermanos, cuando hay esa virtud cristiana. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, tenga la seguridad que Dios va a escucharle y va a responderle. ¿Cuántas veces encontramos, hermanos, que nosotros queremos pedirle a Dios que nos dé aquello que necesitamos, pero de acuerdo a como nosotros queremos que nos dé? Y no está mal, está bien. Pero recordemos, hermanos, que la Biblia nos dice cómo pedir a Dios.
La Biblia nos enseña cómo otros le han pedido a Dios y Dios les ha contestado. Y por eso a veces nos desanimamos mucho porque le pedimos y le pedimos a Dios y de repente nos damos cuenta que pues como que no nos ha respondido. ¿No faltará una de estas dos características en su vida? No, vamos a ver el tercer punto. Para recibir la ayuda de Dios no solamente necesita acercarse a Dios, sino hacerlo con humildad para que Él se acerque a usted. Número 3, en tercer lugar, necesita fe. No la fe que muchos tienen. Muchos dicen, yo tengo mucha fe en la Virgen de San Juan de los Lagos. Otros dicen, yo tengo mucha fe en la Virgen de las no sé qué nombres tienen todos, ¿verdad? Muchos santos y santas, imágenes, ídolos. Un señor me decía una vez, no, mire, pastor, yo no necesito esas cosas que usted me anda enseñando. Señor, pero es la palabra de Dios. No importa, para mí no cuenta en absoluto. Porque si yo tengo fe, dijo, y le pido a un árbol que me dé lo que necesito, me lo va a dar. Ah, bueno. Déjeme decirle que detrás de las cosas también hay alguien que lo está escuchando. Y es el demonio, es el diablo. Y demonios que están detrás de todo aquello a quien la persona le pide, no al Dios verdadero. Dice, pues sea lo que sea, mi fe me ayuda. Pobrecito, ¿verdad? Él murió abandonado ahí en su casa, grande de edad, y nunca quiso confiar en Jesús. La Biblia nos enseña, hermanos, que la fe que el creyente debe tener, que la persona necesita para que Dios le brinde su ayuda, es la fe que viene de la palabra de Dios. Aquí en Santiago capítulo 1, nos enseña la palabra del Señor diciendo en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca tiene que hacerlo por fe. Tiene que creer que le hay, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios claramente, hermanos, que la fe que viene de la palabra de Dios, según Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Esa fe de la que nos habla la palabra de Dios es la oración eficaz. Cuando lleva una actitud humilde y fe que viene de la palabra de Dios, Dios le va a escuchar. Su oración será eficaz, como dice Santiago capítulo 5, versículo 17. Dice Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró como fervientemente. Versículo 17. Oró fervientemente, eso habla de humildad. Habla de acuerdo a como Dios le pide al creyente que ore, ¿verdad? Que lo busque. Dice Santiago 5:16 que esa oración con fe es la oración eficaz del justo, que puede mucho. Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa es la oración de fe, hermanos. Aquella que va acompañada con humildad y con fe que viene de la palabra de Dios. Mire, el Señor Jesucristo mencionó la necesidad de tener fe al orar. En Marcos capítulo 11, allí en su casa, abra su Biblia, en Marcos 11:24, que nos dice lo siguiente. Dijo Jesús: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, Dios tendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dijo el Señor Jesucristo. Allí encontramos entonces también en Marcos capítulo 9, versículo 23.
que la persona que se acerca a Dios tiene que llevar esa fe que viene de la palabra de Dios, la fe que da la palabra de Dios. Dice Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aquel que pide con fe, le será posible, Dios se lo va a dar, hermano. Esta fe viene de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo tenemos fe de la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos la fe de la palabra de Dios? Estudiándola, leyéndola, escudriñándola, meditándola, guardándola en el corazón, memorizándola. Y cada vez que hagamos estas cosas, la palabra de Dios le va a dar fe. Sabrá cómo pedir a Dios con humildad, sabrá cómo acercarse a Dios y Dios se acercará a usted. Así es que vemos entonces, hermanos, que Elías es un ejemplo de ello. Veamos. Vamos a ver, regresamos a nuestro libro de Santiago, pero ahora en el capítulo 5, versículo 17. Un pasaje que hemos trillado mucho aquí conmigo. Santiago 5, 17 y 18. Aquí encontramos el ejemplo de Elías que oraba con fe. Oraba, hermanos, con la fe que le dio la palabra de Dios. Dice Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cómo sabemos que él estaba orando, hermanos, de acuerdo a su fe que venía de la palabra de Dios? Vamos a Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículos 16 y 17. Así es que esas oraciones que usted encuentra en la calle, que le vende la gente, que usted encuentra en algunos lugares, no son oraciones bíblicas. Yo prefiero comprar algo que traiga un pasaje bíblico a que traiga oraciones, ¿verdad? Porque no son oraciones bíblicas. Deuteronomio 11, 16 y 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Dice el 17: y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Conocía esto Elías? Por supuesto que lo conocía. Dice Elías: tú dijiste, Señor, guárdense que su corazón no se infatúe, guárdense de apartarse y servir a dioses ajenos, y se inclinen a ellos, porque mi furor se va a encender, dice Jehová, sobre ustedes, y va a cerrar los cielos, y no habrá lluvia, y la tierra no dará su fruto, y van a perecer pronto de la buena tierra que yo les doy, dice Dios. Elías oró de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Santiago 5, 16, 17 y 18? Dice que Elías oró y la tierra no dio lluvia, porque fue lo que le pidió exactamente como Dios lo había dicho en su palabra. ¿Sí? Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente. Ese fervor, hermanos, de la palabra de Dios es lo que le da la fe para acercarse a Dios. Y es la manera en que Dios se va a acercar a usted. Mi amigo, mi hermano que me escucha en este momento, Elías era un hombre como nosotros, pero tenía fe que viene de la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios, sabía cómo pedirle a Dios, y Cristo nos dice exactamente lo mismo. Dijo Cristo cuando oréis, decir: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está Dios? La Biblia dice que en los cielos. Cuando Él se fue al cielo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas con Dios el Padre. Cuando Él oró, hermanos, ¿de dónde vino la voz que escuchó la gente? Vino del cielo. Entonces Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro danoslo cada día, ¿verdad? Perdona nuestras deudas, nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Todo eso está escrito en la palabra de Dios. Ahí tenemos los 10 mandamientos. Ahí tenemos la repetición de los mismos, y tenemos un desglose de los 10 mandamientos en toda la palabra de Dios para saber cómo pedirle a Dios. Así es que
la única cosa que necesita la persona para acercarse a Dios verdadero, es tener a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. Esa es la cuarta cosa. En cuarto lugar, esa es lo que necesita la persona que no tiene a Cristo. Abrirle la puerta de su corazón para que Cristo entre y sea su Salvador. Primero, reconocer que es pecador o pecador. Reconocer que solamente Cristo puede salvarle y que la única manera de hacerlo es entrando a su corazón. Y Cristo dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él toca la puerta del corazón. Y luego dice: si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Allá en Apocalipsis 3:20 es lo que dice la palabra de Dios. Si la persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, entonces podrá acercarse a Dios, podrá hablarle a Dios, Dios se acercará a él, pero hágalo con humildad. El Señor le va a escuchar. Cristo dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces vemos en la palabra de Dios que todo creyente en Jesucristo puede orar por fe. Todo creyente en Jesucristo puede orar fervientemente. Todo creyente en Jesucristo puede hacer esa oración de fe. Y no es algo exclusivo de unas personas, sino de todo creyente que conoce la palabra de Dios. Orar con fe. Esa oración es eficaz. Dice aquí: la oración eficaz del justo puede mucho. No hay más justo en este mundo sino aquellos a quienes Cristo Jesús ha justificado. En Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que todo creyente en Jesucristo puede orar con fe cuando conoce la palabra de Dios y ora de acuerdo a él. Entonces, ore con confianza. Acérquese a Dios y pídale. Jeremías 33 dice, Jeremías 33:3 dice la palabra de Dios claramente, ¿verdad? Que si nos acercamos a Él, que si le pedimos, Él va a darnos y enseñarnos cosas que nosotros no conocemos, ¿verdad? Vamos a leerlo. Vamos a ver Jeremías 33:3. Como dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé, dice Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo hacerlo? Con humildad y con fe. Dios promete contestar. Dios promete escuchar. Dios promete acercarse al que se acerca a Él con humildad y con fe. Acérquese a Dios en oración entonces. Acérquese a Dios con humildad y fe. Dios se acercará a usted y recibirá la ayuda que tanto necesita o necesitamos en esos tiempos difíciles. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este pequeño y sencillo devocional que nos permite tener. Gracias por la libertad. Ponemos en tus manos esta situación y deseamos que pronto se levante la contingencia y podamos reunirnos en casa, todos los cristianos, todos los creyentes en Jesucristo, poder vernos y seguirnos disfrutando los unos a los otros en compañerismo. Bendice a nuestros amigos, bendice a nuestros vecinos, bendice a aquella gente, Señor, que está padeciendo en este momento en cualquier parte del mundo. Sobre todo ponemos en tus manos a los misioneros, a los pastores, a los hermanos de las iglesias, a todos aquellos, Señor, que están en este momento de contingencia pasándola difícil. Los dejamos en tus manos. Y Señor, sé con nosotros, que en casa podamos disfrutar también de tu presencia, que en casa podamos disfrutar de tu palabra, que en casa podamos disfrutar del compañerismo cristiano entre familia, pero tú en primer lugar en nuestros hogares. Toma en tus preciosas manos este precioso tema. En el nombre de Jesús.